Los tránsitos menores del Sol. La gnosis contemporánea conceptúa que existe una fuerza vital y energética cósmica en toda la creación, que unifica a todos los seres. El corazón y motor de ella se cristaliza en cada sol del universo, y sus tránsitos son celebrados por todos aquellos que sienten ese pálpito en sus conciencias. En la cruz doble de los celtas, también llamada rueda de la vida, hay un ciclo de 8 festividades solares u 8 posiciones sagradas del Sol en su ruta por la elíptica. Esas posiciones solares crean una cruz doble, que no es más que la superposición de una cruz latina y una cruz de San Andrés. La rueda de la vida o del año forma un calendario usado por religiones neopaganas que marca y celebra el ciclo de las estaciones y de los tránsitos del Sol, y consta de 8 festividades. Según el paganismo, esta rueda del año se refleja en las vidas de las personas, en su nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. La renovación cíclica de los fuegos en el hombre y en la naturaleza es una constante de vida. Solsticios y equinoccios son las pautas vibracionales del fuego cósmico que repercuten inexorablemente en nuestra naturaleza humana. Entre estos, los distintos fuegos se procesan en mayor o menor magnitud. Tras el nacimiento del nuevo sol o Navidad en el solsticio de invierno, que irá avanzando hasta el equinoccio de la primavera, se suceden festividades menores e intermedias que van acompañando el crecimiento del niño de oro de la alquimia. Estos acontecimientos solares han hollado la vida de los pueblos y sus costumbres arcaicas. Navidad, Epifanía o la aparición de los Reyes Magos, la Candelaria, los carnavales o la Cuaresma transitan con el sol hacia el equinoccio de la primavera, culmen de la Semana Santa o Pasión Crística. Estos puntos intermedios se avivan con los fuegos encendidos en el solsticio del invierno, pasando así su antorcha, primeramente a la fiesta de Epifanía o de los Reyes Magos, con la algarabía de la inocencia infantil y la preparación del compost alquímico en el roscón de Reyes. La Epifanía es la revelación del Cristo Sol a la humanidad. La palabra Epifanía deviene de Befana, que significa en griego revelación divina. En una celebración italiana del día 6 de enero se conmemora el paso del año viejo al nuevo. La celebración está representada por Befana, una anciana que deja regalos a los niños que han colgado sus calcetines junto a la chimenea. La anciana espera encontrar al niño Jesús entre los niños, pero deja regalos para los buenos y carbón para los que se han portado mal. En algunas ciudades se organizan desfiles, carreras, chapuzones en el mar o regatas por los canales. También se organizan hogueras para quemar los recuerdos malos del año que llega a su fin. Así lo conceptúa el venerable maestro Samael Aun Weor. Son 3 epifanías en la vida de Jesús el Cristo, el cual se dio a conocer en primer lugar a los Reyes Magos, como manifestación a los paganos. La segunda epifanía fue la de San Juan Bautista en el río Jordán, con el bautismo del Señor para la manifestación de los judíos. Y la tercera epifanía fue a sus discípulos, cuando comenzó su vida pública con el milagro de las bodas de Caná. Los 3 Reyes Magos vinieron a adorar al niño hombre, cuyo nombre es Jesús el Cristo. Este es el nacimiento del Maestro. Esta es la Navidad del corazón. Los hijos de Dios no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, mas sí de Dios. Los 3 Reyes Magos adoraron a Jesús en el templo. No como personas físicas, son únicamente el símbolo de los colores de la gran obra, es decir, de la piedra filosofal.
Obviamente, el rey mago, de color negro, simboliza el primer testimonio de la alquimia, cuando las aguas, el mercurio, son todavía negras. El rey mago de color blanco alegoriza al proceso de las aguas tornándose blancas. El rey mago de color amarillo simboliza a las aguas del mercurio tomando el color amarillo. Y el color rojo, que es el más elevado de la alquimia, está formado por la púrpura de los reyes. Tomar a los tres reyes magos como personajes físicos es un absurdo. Los tres reyes magos adoran y ofrecen oro, incienso y mirra al Cristo. Esos tres reyes magos son el íntimo, el alma divina y el alma humana. Atman, Buddhis, Manas. La estrella de Belén es el sol central, es el gran aliento universal de vida. Recordemos también los tres presentes que los reyes le llevan al niño, que tuvo su Navidad y que comenzará a hacerse hombre, y que vemos que llegan hasta él. El Cristo está con su madre, hasta tanto no se haga hombre, y la madre es la que recibe a los magos, porque los magos se guiaban por la estela Maris, la Virgen del Mar. El incienso, oro y mirra son vivo simbolismo de la purificación mental que debe existir para que nazca el Cristo en el trabajo alquímico. El oro de la grandeza del espíritu, el incienso de la humildad que debe reinar y lo que se va a cristalizar, y la mirra, símbolo de la justicia, pues se debe ser justo, el caudal cósmico para que la madre tenga obras con que pagar. Seguidamente de esta fiesta solar menor o intermedia, se celebra el día 2 de febrero la festividad de la Candelaria, o presentación del niño en el templo. Esta celebración de la Candelaria simboliza la renovación y purificación de la naturaleza. Ordinariamente, dice el sabio cardenal Cousset, esta ceremonia tenía lugar el día en que se daba nombre al niño. Ese día entre los romanos era el 9º para los varones y el 8º para las niñas, y se llamaba lustricus, a causa del agua lustral que se empleaba para purificar al recién nacido. Egipcios, persas y griegos tenían una costumbre semejante. Se llevaba al niño al templo, donde el sacerdote derramaba sobre su cabeza el agua destinada a este uso y le daban un nombre. Igualmente, las fiestas andinas y las demás culturas prehispánicas eran motivadas por tránsitos solares. Esta creencia universal indica la caída del hombre en degeneración, que sólo es redimido por la acción del espíritu crístico solar. Los sabios filósofos alquimistas han ocultado esta verdad secreta, pero la gnosis contemporánea, develada por el venerable maestro Samael Aun Weor, vierte luz para allanar el camino a los devotos buscadores. En la alquimia, las candelas y la luz que emiten se transmutan de blancas a verdes, gracias a la piedad de una sencilla aldeana y el milagro de la ofrenda de su anillo de oro como prenda expiatoria, indicando así la acción de Venus, agente bondadoso de la gran obra que ejecuta la transmutación, irradiando su esplendor y peculiaridad. Además, el anillo de oro implica un pacto de purificación alquímica solar. La Candelaria, con la renovación y purificación del fuego alquímico y con el color verde de las candelas, es indicativo del primer azufre o disolvente que arderá en los cuerpos internos para despojarlos de sus corrupciones. De ahí deriva la necesidad de asociar al Sol con Venus. Entre las naciones indígenas arcaicas de México, de Perú o de las Islas Canarias españolas, la tradición de la caída del alma ha existido desde tiempos
inmemoriales. Todas las expiaciones se celebraban para purificar al niño en su entrada a la vida, constituyendo un testimonio evidente de la transformación necesaria para su redención. Pero el tiempo, que todo lo destruye, ha hecho tabla rasa de las civilizaciones antiguas. La leyenda de los cirios verdes se refiere a la célebre Virgen Negra de Marsella, Notre-Dame de Confession, que encierra las criptas de la vieja abadía de Saint-Victor. La Virgen es negra porque indica el inicio de la gran obra, donde el caos debe dar paso al color negro del cuervo alquímico. La leyenda contiene, tras el velo de la alegoría, la descripción del trabajo que debe efectuar el alquimista para extraer del metal grosero el espíritu vivo y luminoso del fuego secreto que encierra. Bajo la forma de cristal traslúcido y verde, fusible como la cera, y que los sabios designan como su vitriolo. Los antiguos filósofos alquimistas como Fulcanelli indicaban a Venus para definir al azufre negro, volátil, negro, que llamaban Forebus Ales, el pájaro de Apolo. Es un fenómeno de armonía que nace del contacto de dos ritmos extraños y gracias al cual el alma humana pone al suyo según el diapasón del universo y se libera de la estrecha esfera del individuo. El fenómeno de armonía entre el Sol y Venus, como el pájaro de Apolo, es un paso ineludible de la transformación. El estudio filosófico permite al hombre penetrar en el misterio de los hechos y comprender su extensión e identificar, en fin, a la inteligencia suprema, al alma universal, la luz, Dios. Así la alquimia va renovándose de lo concreto a lo abstracto, del positivismo a lo material. A primeros de febrero, tras la oscuridad del invierno, los celtas en Irlanda, Escocia y Escandinavia celebran el Imbolc, cuya festividad se asocia con la fertilidad, indicando que el sol se encuentra a mitad de camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de la primavera. Después de la Candelaria se celebra el Carnaval. Los carnavales tienen lugar inmediatamente antes que la Cuaresma y representan un sortilegio contra las fuerzas maléficas negativas que pululan deambulando por la vida física y metafísica. Lamentablemente, este concepto hoy ha quedado totalmente desvirtuado. Los carnavales son de fecha variable según sean las fases lunares reguladas por el mecanismo de la naturaleza. Usualmente suelen celebrarse en febrero y marzo. Todo es vida y todo es movimiento. La actividad vital muy aparente entre los animales y los vegetales no lo es mucho menos en el reino mineral, aunque exija del observador una atención más aguda. En el carnaval se honró a la madre de nuestra carne o a la mujer de la serpiente, célebre en las tradiciones primigenias, pues la representan caída de su estado primitivo de dicha y de inocencia. Esta visión, lejos de resultar compasiva, se ha degenerado al punto de celebrarse como la mujer ofuscada entre orgías y vicios. Por ello el carnaval es una celebración que, aunque tiene su origen solar, actualmente se ha vuelto una festividad lunar, pues la degeneración social se ha identificado con el ego. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval, del latín vulgar carne lavare, que significa abandonar la carne. La muerte, corolario de la vida, es la consecuencia directa del nacimiento, y ésta se procesa en los metales al igual que en los animales y en los vegetales, por su facultad de multiplicarse. Pero esto se entendió a la letra muerta como una prescripción obligatoria para todo el pueblo durante los viernes de Cuaresma,
de no consumir carne. Sin embargo, tampoco se atendió a la parte moral, pues actualmente el carnaval se reconoce mundialmente como una fiesta altamente erótica, de gran libertad o incluso libertinaje, y un periodo de permisividad y cierto descontrol que puede llegar hasta el desenfreno, la exageración, las bromas y los insultos. El carnaval debiera ser una fiesta en honor del más alto ritual, una fiesta para los equinoccios de los dioses, una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua, una fiesta para la tierra y otra para el aire, una fiesta para la vida y una fiesta para ese nuevo nacimiento que es la muerte, pues son los ritos de los elementos y las fiestas de los templos. Para los alquimistas los espíritus son influencias reales que actúan de una manera misteriosa, inexplicable, incognoscible, pero eficaz, sobre las sustancias sometidas a su acción y preparadas para recibirlos. La radiación solar es uno de esos espíritus herméticos. Actualmente el hombre no consigue vivir sino a fuerza de energía y de resistencia en un ambiente de actividad trepidante, enfebrecido y malsano. Ha creado la máquina, que ha centuplicado sus medios y su potencia de acción, pero se ha convertido en su esclavo y su víctima, esclavo de la paz y víctima de la guerra. Es necesario remontarse a los orígenes del carnaval por considerar la fiesta pagana, es decir, que lo practicaban las religiones ancestrales de todos los pueblos primigenios. En Grecia, en Roma, en honor del dios Baco, homólogo al dios Dionisio, que según el venerable maestro Samael Weor, es una fuerza estimulante como agente transmutador de la libido. Los romanos también celebraban las fiestas saturnales, que no son más que otra expresión del periplo solar navideño, concluido por Saturno para celebrar la Navidad en el solsticio de invierno. Y las fiestas lupercales en febrero, que hacían referencia a la loba Luperca, que amamantó a Rómulo y Remo y que se le pedía la purificación, salud y fertilidad, igual que en la Candelaria. Si los dioses paganos invitaban al hombre medieval a trabajar con sus energías vitales, claramente vemos que no fue comprendido su mensaje. Lo solar se volvió lunar, se tergiversaron los términos, el ego agarró las riendas de las fiestas, perdiéndose el sano y didáctico horizonte. El cristianismo romano se adjudicó las fiestas paganas y las renombró, a las saturnales como Navidad, a las lupercales como Candelaria, y así con muchas otras festividades de solemnidad cristiana de origen ancestral, pagano y solar. En el País Vasco, el Carnaval de Lanz de Navarra es una fiesta tradicional multitudinaria de origen arcaico. Se celebra en los días precedentes al miércoles de ceniza. Los vecinos representan a distintos personajes, escenificando la captura de un ser malvado llamado Mielochín. En su escenografía se encuentran además otros personajes, como Siripok, un ser que simboliza a los vicios y al mal, Saldico, que es medio hombre y medio caballo, Arotzak, que son los herreros con martillos y tenazas, y Chacho, que es la representación de la población de Lanz, enfundados en pieles de animales que gritan, hostigan y arremeten a las multitudes mientras los malos espíritus son quemados en las hogueras. En estos y en otros carnavales vascos se usa el sonido de los cencerros para despertar e incentivar la fertilidad de las fuerzas de la naturaleza, al tiempo que conjuran a los espíritus malignos para eliminar su poder mediante el fuego. Son antiguos ritos invernales ligados a la naturaleza solar. En los pueblos navarros de Ituren y Zubieta, los Yualdunak
son los portadores de cencerros y se parecen mucho a los zamarracos de Cantabria y a otros de Bulgaria. Desde épocas prehistóricas, Europa estaba ya interconectada en los ritos solares que tenían la función de despertar a la Tierra en la época invernal, la misma que al sur de Portugal o de los Balcanes desde el Neolítico. Entonces, cuando existía una conexión mucho más estrecha con la madre naturaleza, el entorno rural y cultural vasco era similar a muchos pueblos europeos. A la sazón, se revitalizaba la energía de la tierra con esta dinámica popular, por lo que los festejos eran de gran valor existencial para el pueblo. Se trataba de rituales mágicos donde la energía fluía en la dirección positiva, destruyendo y obstruyendo el paso de las malas tendencias. En el invierno, como época oscura, la naturaleza aparenta dormir, pero cuando el sol empieza a ganar terreno, los ritos de fertilidad hacen prosperar a las cosechas y avivan a los elementales. Ritos, música y conjuraciones protegen contra las plagas. Es el tiempo en que en el hemisferio norte se incrementa el periodo de luz solar y las noches son más cortas a medida que se acerca el equinoccio de la primavera. Estas fiestas empiezan después de Reyes y llegan más o menos hasta el miércoles de ceniza. Como ya hemos visto, suelen estar vinculadas con el carnaval, pero tienen una raíz mucho más profunda. Desde el comienzo del año hasta la primavera, mascaradas, cencerros, cucuruchos, trajes estrambóticos, en simbiosis con los elementales de la naturaleza, ejecutan el sortilegio de espantar a los espíritus malignos. Pero lamentablemente, se dictaron una gran cantidad de sermones y de cánones penitenciarios en las disposiciones religiosas cristianas, católicas y apostólicas contra estas prácticas, confundiendo su objetivo esencial. Si existe el espíritu del mal y del ego actuando en estas celebraciones, queda quemado y fulminado por el mismo rito. Las fiestas en honor al toro Apis en el antiguo Egipto también estaban asociadas a la fertilidad, pero en su connotación alquímica, que es la piedra filosofal. El buey sagrado, hijo de la diosa Isis y fecundado por el dios Sol, es el representante de la gran obra. Jacobo Burckhardt, historiador suizo, designó al carnaval como Carrus Navalis, indicando a una procesión de máscaras egipcias que culminaban con la botadura de una nave de madera con ofrendas florales en honor a la diosa Isis, y también se realizaba a primeros de marzo. Karna, diosa celta, conectada con las fiestas indoeuropeas, impulsaba el rito dedicado al dios Karma del Mahabharata, hermano mayor de los Pándavas, hijo del dios del sol y de la reina Kunti. Todas las fiestas indoeuropeas, como los misterios de Eleusis de Grecia, Egipto o Sumeria, Babilonia y Asia Menor, Anatolia o Turquía, adoraron al sol en sus variantes culturales y tránsitos mayores y menores. Los carnavales más famosos ya depravados, como son los de Río de Janeiro, Barranquilla, Venecia, Santa Cruz de Tenerife o Veracruz, Montevideo, etc., siguen expresando su jolgorio y sus presentaciones pervertidas. Los más inocentes juegan con harina, cascarones de huevo, rellenos de retazos de papel, serpentinas, agua y otros elementos. Antiguamente, no se trataba de inhibir o de reprimir la libido sexual, sino de canalizarla correctamente. El exoterismo o visión externa jamás daría las claves para la transmutación, pero el hermetismo esotérico sí, porque es una función natural que debe ser aprovechada y avalada por el Sol y por Venus en estos tránsitos. La didáctica esotérica hermética brinda al devoto
la elocuencia del símbolo para que según su anhelo y su madurez logre descifrarlo. Cuando el ser humano madura, busca el modo de canalizar sus energías vitales y por ello se le instruye con símbolos y amuletos fálicos y didácticos. Todas las religiones primigenias tuvieron divinidades fálicas. Por este motivo, en tiempos lejanos se veneraban a las piedras sagradas de formas fálicas o semejantes al yoni femenino. No existía el morbo actual, pues la instrucción sobre el poder del fuego solar era impartida por sacerdotes y por chamanes como potencial capaz de activar las facultades humanas de la médula espinal. El carnaval es un emblema de la armoniosa alianza de la ciencia natural y de la religión, tan fecunda en resultados maravillosos, pero que el escepticismo de nuestros días se niega a querer reconocer y conspira para rechazarla para siempre. Sublime armonía del gran todo, círculo inmenso que el espíritu reconoce como su actividad eterna y que tiene por centro la única parcela viviente emanada del Verbo Creador, puesto que nada hay escondido, enseña la Escritura, que no debe ser descubierto, ni nada secreto que no deba ser conocido. Hoy día, al igual que en Roma, se elige un rey de Saturnalia o rey del carnaval, pero la farsa impuesta por el ego busca el representante más grotesco para esta festividad ya convertida en lunar. Un rey para ejecutar acciones absurdas y presidir las fiestas con sus extravagantes disposiciones. La ley de la balanza moviliza a individuos, a sociedades y a naciones. Con la degeneración aparece el delito y no queda la vergüenza, ni el pesar por romper con el orden solar. Sin pudor se celebran fiestas irreverentes. Así define a la festividad del carnaval el sabio alquimista Fulcanelli en su obra El misterio de las catedrales. Una de ellas era la fiesta de los locos o de los sabios, kermés hermética profesional que salía de la iglesia con su papa, sus signatarios, sus devotos y su pueblo. El pueblo de la Edad Media, ruidoso, travieso, bufón, desbordante de vitalidad, de entusiasmo y de ardor, y recorría la ciudad. Sátira hilarante de un clero ignorante, sometido a la autoridad de la ciencia disfrazada, aplastado bajo el peso de una indiscutible superioridad. Ah, la fiesta de los locos, con su carro del triunfo de Baco, tirado por un centauro macho y un centauro hembra, desnudos como el propio Dios, acompañado del gran Pan. Carnaval obsceno que tomaba posesión de las naves ojivales, ninfas y pléyades saliendo del baño, divinidades del Olimpo sin nubes y sin enaguas, Jano, Diana, Venus y Latona, dándose cita en la catedral para oír misa. ¿Y qué misa? Compuesta por el iniciado Pierre de Corbeil, arzobispo de Sens, según un ritual pagano, en el que las ovejas de 1220 lanzaban el grito de gozo de las bacanales, «Evohe, evohe, vamos, vamos», y los hombres del coro respondían delirantes, está claro que diremos que es una fiesta». Fulcanel indica a los locos como los sabios, pues estos últimos saben siempre vivir bajo el anonimato en cualquier situación ilógica aparente, mientras que el pueblo ignorante y gregario se deja llevar por el ardor bufonesco desbordante de vitalidad. Y lejos de festejar a la luna, los alquimistas, filósofos y sabios saben festejar al sol en el drama satírico, lleno de humor y de ironía en crítica y burla social.
Pero el clero ignorante y dogmático nada sabe del hermetismo científico. Sin embargo, la misa era oficiada por el iniciado arzobispo, según un ritual pagano. La existencia de dos religiones, una junto a la otra, la primera dogmática o exotérica y la segunda liberal hermética, exigía de gran tolerancia para armonizarse según el desarrollo de la conciencia individual, de modo que permitiera la holganza del pueblo ignorante en la compañía y la protección de los sabios alquimistas. La primera opción del carnaval es externa, exotérica y dogmática, y con el fin de pasar desapercibida, cubre sus vergüenzas con las máscaras que garantizan el anonimato. Máscaras y otros disfraces son la viva imagen del ego, con las que se identifica el ignorante portador ortodoxo, que expresa así el sueño de la conciencia. La segunda opción tiene otra razón diametralmente opuesta, pues usa del jolgorio popular para velar el simbolismo alquímico solar de la regeneración humana. Después del carnaval llega la Cuaresma. Pretende paliar toda ofensa hecha a través del carnaval exotérico lunar del hipnotismo colectivo, porque es un paso obligado tras el desenfreno de esta sociedad decadente. La palabra Cuaresma deriva del latín quadragesima dies, que señala a los 40 días que dura el tiempo litúrgico. Las fuentes de la Biblia y del Antiguo Testamento marcan a los 40 días del diluvio, a la marcha del pueblo de Israel por el desierto, a los 40 días en que Jesús de Nazaret estuvo en el desierto. Por lo tanto, es un número simbólico que alude al íntimo y sus procesos físicos, metafísicos y solares. La Cuaresma es un llamado a la reflexión y una actitud del corazón penitente, ya sea del exotérico o del hermético, pues respeta el proceso de las almas en su íntimo desarrollo. La Cuaresma, por tanto, se vive como preparación para profundizar los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Cristo en la Semana Santa, culmen de la fiesta solar mayor del equinoccio de la primavera. Nuevamente, el fuego hace presencia en la Cuaresma, pues se queman los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior y con ellas se arma la ceniza del penitente. La cruz de ceniza en la frente es con la que se acepta la señal de su compromiso espiritual. Estas cenizas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. De este modo se les confiere un aspecto espiritual que limpia el cuerpo vital de larvas del penitente. Al hacerse una cruz en la frente, se aceptan los postulados alquímicos y las reglas de la naturaleza solar requerida por el deber Parlock. Externamente se propone cierto ayuno y abstinencia voluntaria que muchos alquimistas aprovechan para iniciar ciertas pausas magnéticas que la naturaleza establece en su fisiología. Así lo indica el venerable maestro Samael Aumbeor. La experiencia de la vida diaria ha venido a demostrarnos en forma concluyente que excesiva excitación de luz y sonido embotan lamentablemente los órganos maravillosos de la vista y del oído. La sabia ley de las concomitancias nos permite inferir en forma lógica que el continuo intercambio de rayos alquímicos agota tanto el alma como el cuerpo. El hombre, como microcosmos, requiere caminar acorde con todos estos ritmos vivientes del espacio infinito que sostiene el universo firme en su marcha. Al igual que los astros en el firmamento, van y vuelven dentro de sus órbitas sin estorbarse mutuamente y teniendo por ende sus proporcionales luminosidades. Así también, marido y mujer deben proceder uniéndose sexualmente en forma periódica.
Esta disciplina de mortificación o sus variantes en las diferentes expresiones confesionales fue siempre necesaria para contrarrestar la ley de la resistencia, necesaria para que el devoto demuestre con sus hechos su verdadera y loable resolución espiritual. Con Epifanía recibimos la iluminación, pero durante los 40 días precedentes a la ascensión nos sumergimos en profundas tinieblas. Plus y minios de energía deben armonizarse en el místico alquimista a través de todos los tránsitos solares y para ello debe aprovechar los dictámenes de la naturaleza solar y sus correspondientes periplos que le van insuflando con los elementos necesarios para su puesta en práctica. Y concluye el venerable maestro Samael Aun Weor sobre la pausa magnética creadora. Siempre es necesario guardar esa pausa. Uno puede trabajar intensamente en la forja de los cíclopes, pero debe también tener intervalos, descanso para los órganos creadores, en los cuales debe guardarse la pausa magnética. Hay épocas de fertilidad y pralayas, épocas de reposo, de manera que ese tipo de actividad va siempre alternado por épocas de reposo. Eso es radical.